fuimos hasta Francia en coche y no pillamos ningún atasco a la ida. Tú dices, ¡oh, ¡qué bueno! Pero a la vuelta estuvimos 3 horas parados en la carretera y se nos pinchó una rueda. ¡Qué rabia! ¡Qué mala suerte! Hola a todos y bienvenidos. Hoy vemos algunas expresiones y frases que son útiles para distintas situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, un amigo llega tarde. Habíais quedado a las 5 en el parque y aparece a las 5:30. ¿Qué le dices cuando llega? Yo diría, ya era hora, majo. Te he esperado más de media hora. Ahora, imaginad que un compañero de trabajo os dice, a la entrada de la oficina hay mascarillas para todos los trabajadores, así que no hace falta que traigas la tuya de casa. ¿Qué dirías? Puedes responder, anda, bueno saberlo. Quiero aclarar que algunas interjecciones, como ese anda que acabo de decir, dependen mucho de la persona. Algunas personas prefieren decir anda y otras dirán no me digas. Pero todas son válidas y te pueden ayudar a hablar español mejor. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! Ahora imaginad que estáis en la panadería o en la frutería mejor. Habéis pedido ya 3 plátanos y 1 kilo de manzanas. Y la dependienta, la persona que trabaja en la frutería, os dice, ¿qué más le pongo? ¿O quiere algo más? ¿Qué diríais? Nada más, gracias. O eso es todo, gracias. Siguiente situación. Si alguien os dice algo bonito, un piropo, como por ejemplo, ¡qué bien te sienta esa camiseta! O ¡qué corte de pelo más bonito! Podéis responder simplemente, muchas gracias. Pero también podéis decir, ¿sí? ¿Tú crees? Pues muchas gracias. A mí también me gusta mucho. Si os ofrecen comida, un bombón, una chocolatina, y no queréis porque no tenéis hambre o porque no os gusta, podéis decir, no, gracias, es que no me apetece, o muy amable, pero ahora no quiero. Y otra manera sería, te lo agradezco, pero es que estoy lleno o llena, acabo de comer. En la siguiente situación tenéis que imaginaros que alguien os pide ayuda o os pide un favor. Por ejemplo, ¿puedes ayudarme a llevar estas bolsas a casa? Es que pesan mucho. Tú puedes responder, claro, que significaría claro que te ayudo, o sí, encantado, o sí, encantada, que sería encantada de ayudarte, o también puedes decir por supuesto o por supuesto que sí. ¿Y cómo respondes que no? También hay que saber decir que no. Puedes responder con lo siento, ahora no tengo mucho tiempo, o no, no puedo, perdona, o ahora mismo estoy ocupado. ¿Puedes pedírselo a otra persona? ¿O podría ayudarte más tarde? Antes de seguir con la siguiente situación, quiero recordaros que Take It Spanish tiene una newsletter. Cada viernes os envío un correo electrónico con 3 expresiones o palabras nuevas, 2 frases o refranes y una cosa sobre mí. Si no os habéis suscrito todavía, hacedlo ahora mismo y si no os interesa, simplemente decidme no, no quiero, muchas gracias
como acabamos de aprender. Y ahora vamos a seguir con la siguiente situación. Imaginad que un amigo o un compañero de trabajo os está contando una historia muy larga y tú solo tienes que escuchar. Por ejemplo, os cuenta una anécdota que le ocurrió con su familia en un viaje. Para mostrar que estás escuchando y comprendiendo lo que dice, puedes hacer el sonido pero también puedes decir frases como ¡qué bueno! Si nos está contando algo positivo o ¡qué rabia! Si nos cuenta algo negativo. Por ejemplo, fuimos hasta Francia en coche y no pillamos ningún atasco a la ida. Tú dices ¡qué bueno! Y continúa diciendo pero a la vuelta estuvimos 3 horas parados en la carretera y se nos pinchó una rueda. Tú dices ¡qué rabia! ¡Qué mala suerte! También, si nos cuenta algo difícil de creer, los españoles solemos decir mucho ¡qué fuerte! O también preguntamos retóricamente ¿qué dices? No estamos intentando que nos repitan todo lo que nos han contado. Simplemente es una manera de mostrar sorpresa. En la siguiente situación, alguien nos propone un plan, una actividad. Por ejemplo, nos invita a una fiesta. Para aceptar dirás me parece buen plan, me apunto. O genial, cuenta conmigo. Perfecto, ahí estaré. Si no sabes si irás o no, puedes decir no sé si puedo, tengo que hablarlo con mi pareja, creo que ya teníamos algo pensado o te confirmo en cuanto sepa algo. Y si no quieres ir, puedes decir no puedo, lo siento, tengo otro compromiso o simplemente no puedo, gracias. Pensemos ahora en los momentos de despedida, cuando decimos adiós a alguien. En estos momentos a menudo nos desean un buen día o un buen fin de semana, diciendo adiós, buen fin de semana o adiós, buena tarde. ¿Qué responderías tú? Pues simplemente dices igualmente, gracias. Imagina que en estos mismos momentos la persona de la que te estás despidiendo te dice un beso para tu madre o saludos para tu madre. Tú puedes responder sí, de tu parte, o sí, se lo daré, gracias. Si alguien está malo o está enfermo, le dirás que te mejores o recupérate pronto. Por último, vamos a ver qué decir en 2 momentos completamente distintos, una boda y un entierro. Si estás en una boda o alguien te cuenta un acontecimiento feliz de su vida, como el nacimiento de un hijo o un ascenso en el trabajo, puedes decir enhorabuena o me alegro por ti. Si, por el contrario, acaba de fallecer el padre de tu mejor amigo, puedes decir lo siento, te acompaño en el sentimiento o estoy aquí para lo que necesites. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os sea útil. Decidme en los comentarios si os han resultado interesantes estas respuestas y también si se os ocurren otras situaciones en las que no sabéis qué responder en español. Muchas gracias por haber visto este vídeo tan teórico. Recordad que en mi canal también podéis encontrar vídeos más dinámicos, con conversaciones reales o teatralizando situaciones de la vida cotidiana. Nos vemos en las redes sociales y también el miércoles que viene. Id a la página web para hacer más ejercicios y para suscribiros a la newsletter. Cuidaos mucho y aprended mucho español. ¡Adiós!